hereditarias. El ambiente, el estrés puede desencadenar, puede disparar la bipolaridad. Y es una enfermedad que viene de bipolaridad de dos. De bipolar, dos polos. Un polo bajo, de estado de ánimo bajo, llámese la depresión, y un estado de ánimo alto, llámese la fase de manía, maníaca, donde hay euforia o hay irritabilidad. Y es una enfermedad, la bipolaridad, a diferencia de lo que hablamos la semana pasada de depresión mayor, pues la depresión mayor es unipolar, porque es un polo nada más. Pero la bipolaridad son dos polos. Y cuando estamos hablando de dos polos, exactamente de qué hablamos. Ok, la vez pasada hablamos de depresión mayor. Y un polo es la depresión mayor. Y hablamos la vez pasada que la depresión mayor, según el DSM-5, que es lo que clasifica las condiciones emocionales, dijimos que la depresión mayor dura ¿cuánto tiempo? Debe tener como mínimo ¿cuánto? 2 semanas. Muy bien, 2 semanas. Y de una lista de 9 síntomas, ¿tener cuántos síntomas? 5. Oiga, muy bien, pastor. Muy bien. Y entonces, pues tenemos lo que es la depresión mayor. Y además tenemos lo que es la fase de manía. La fase de manía. Y no es que eres maniático, no. Es la fase de manía de la bipolaridad. Y la fase de manía consta de 6 síntomas, por lo menos tener 4, más o menos, de esa lista, 3 o 4, por una semana. Y podemos, pastor, ir discutiendo los síntomas. Cuando la persona está en la fase de manía, puede tener ideas de grandiosidad. Y esto es muy importante porque se pueden tornar delirantes. Una persona puede estar en la fase de manía y decir que es la persona más inteligente en Puerto Rico o en Poinciana, y eso pues se puede aceptar como no una psicosis, pero era lo mismo de decir, yo estuve ayer cenando con Trump, mi hermana mío, y compartimos nosotros juntos, y yo conozco a su esposa, a su familia, y hace un tiempo estuve con Obama, y entonces uno se da cuenta de que está presentando lo que se llama un delirio. Es un fequero lo que es. Y un delirio es una falsa creencia. Y cuando hablamos de delirio, hablamos de psicosis. Cuando la persona pierde contacto con la realidad. Así que el primer síntoma. Wow. Delirios de grandeza. Autoestima exagerada y real. Número 2, la persona duerme 4 horas como si fueran 8. Tienen una gran cantidad de energía. Hay personas que descargan su energía y están, por ejemplo, una mujer bipolar o limpia la casa durante la noche todo el tiempo. Digo, acuérdense que no compare, es una constelación de síntomas. Sí. Entonces, Valga la aclaración. Entonces, pero es interesante porque muchos limpian la casa y lo que hacen es como una paciente que la hija fue y ella pues está presentando un episodio de bipolaridad y la casa está desorganizada. Y entonces le estaba hablando esta paciente que es la mamá de una amiga, y le estaba diciendo, no, porque yo tengo tanta energía que tengo la casa patas para arriba. Y la hija le dice, pues tienes toda la razón, la casa la tienes patas para arriba porque está totalmente desorganizada. Así que hay mucha energía, o puede ser que llame a altas horas de la noche a personas, inclusive desconocidos, a altas horas de la noche, porque tienen tanta energía y duermen 4 horas y no se cansan y continúan haciendo las cosas rápida, impulsivamente. Ese es el segundo síntoma. O sea, una disminución en la necesidad de dormir. Así que hablamos de las ideas delirantes, hablamos de la disminución en la necesidad de dormir,
Y otro síntoma bien frecuente, que en inglés se llama rapid thought. Rapid thought. Y rapid thought es pensamientos rápidos. Pensamientos que van bien rápidos por la persona. Inclusive de noche es cuando se agravan las cosas más. Porque está en la quietud de la calma, está en la cama y los pensamientos van bien rápido. Y esto le produce insomnio. Y no pueden dormir. Así que quiere decir que es bien importante ese síntoma rápido. Es uno de los síntomas característicos de un paciente bipolar. Además de los rapid thought, la persona se torna más hablador del usual. Y usted, y en una fiesta, puede ser el alma de la fiesta, haciendo chistes, riéndose, bien contento, hablando rápido, y uno puede aguantarlo por unos minutos, pero definitivamente uno se agota, porque Te chupa la se herida. tornan verborreicos. Ese es el término, verborrea. Así que quiere decir más hablador del usual. 5. Se distraen con frecuencia. Usted puede estar hablando con él o con ella bipolar y se cae algo y va donde ese estímulo que no tiene importancia en ese momento, pero están sumamente distraídos, con problemas en la concentración. Otro síntoma es que esa energía que tienen, que es mucha energía, la descargan socialmente, tratando de conocer amistades, la descargan en el trabajo, trabajando largas horas. Y no es que todos los workaholics son bipolares, pero hay un grupo de ellos que lo son. Entonces tratan de descargar su energía laboral, social, sexual. Tienden a ser hipersexuales, un grupo de ellos. El último síntoma es que tienen las cosas que hacen, que pueden disfrutarlo, pueden traer unas consecuencias dolorosas. Por ejemplo, tienden a gastar sin control. Hacen inversiones económicas alocadas. Muchos caen en quiebra. Indiscreciones sexuales. Así que quiere decir que esa es la fase de manía, la fase maníaca, y la fase de depresión. Eso es igual a bipolaridad. De manera que llega una persona a su consulta, usted comienza a hablar y usted busca por ese tipo de rasgo para saber si va a diagnosticarle bipolaridad. Sí, qué bueno que haya dicho esto, pastor, porque esto no es como decimos los boricuas, que me lo saqué de la manga. No, esto es que hay unos criterios a través del DSM-5 que nos dice si cumple esto, pues, pero esto no es, estos son años de estudio. Si tiene estos síntomas, pues es este diagnóstico y tiene que cumplir con esos síntomas para nosotros establecer el diagnóstico de bipolaridad. La bipolaridad tiene unos subtipos de bipolaridad. Esa es una tremenda pregunta, porque la bipolaridad tiene dos tipos de bipolaridad. El tipo 1, que es el de la fase de manía, pastor. Y el tipo 2, el tipo 1 es manía con o sin depresión. Quiere decir que una persona que presente estos síntomas de manía ya prácticamente es bipolar tipo 1. El tipo 2 tiene que presentar un episodio de depresión y episodios de hipomanía. Ese es el bipolar tipo 2. Ahora, ¿qué es la hipomanía? Pues es menos severo que la manía.
no hay psicosis en el tipo 2. Y la persona tiene menos deterioro comparado con el tipo 1. El tipo 1 es más deteriorado. Quiere decir que en la hipomanía no hay delirio de grandeza. No hay delirio de grandeza. Puede haber una autoestima quizá exagerada y ahí uno debe explorar. ¿Ves? Porque una persona te puede decir, bueno, yo soy la persona más inteligente del mundo. Y uno tiene que ir explorando. ¿Por qué tú dices esto, verdad? ¿Cuál es la razón? Muchas veces el terapeuta lo que hace es que repite lo que, por ejemplo, si dice, yo soy la persona más inteligente del mundo, uno dice, el más inteligente del mundo, para que nos hable. Y de acuerdo a lo que nos habla, el contenido del pensamiento, es que podemos nosotros ver si hay una psicosis. Si hay una psicosis, es una pérdida de contacto de la realidad. Es algo inverosímil. El delirio es una falsa creencia no acorde con el área, con la base cultural. Y es una psicosis. Entonces, si es psicosis, automáticamente es bipolar tipo 1. Y esto, quiero decir esto porque inclusive profesionales de salud mental no pueden hacer esa diferencia. Bipolar, y yo he estado, ¿verdad?, modestia aparte, años estudiando esto, años. Inclusive la gloria de Dios escribió un libro en el 2010 y lo titulé Asesinos del Cerebro, Bipolaridad y Depresión. Que el pastor tiene la copia y quizás podamos en el futuro. Muy buena lectura. Sí. Ese libro, cuando era Borders, la Liga de Borders en Puerto Rico y la gloria de Papá Dios, fue bestseller por un tiempo, porque fue el primer libro de bipolaridad en Puerto Rico. Y no es que no hayan psiquiatras capacitados, muchísimo, pero había que sacar el tiempo, eran 2 años, más de 1000 horas de estudio, de trabajo, para poder hacer este escrito, para que las personas pudieran entender lo que era esto. Porque volvemos a una enfermedad devastadora, y lo vamos a hablar ya mismo, las implicaciones que tiene. Así que quiere decir, como el pastor dice, ¿verdad?, si no hay delirio, pues entonces no es psicosis. Tiene que haber psicosis para ser tipo 1. Y el tipo 2 es hipomanía con depresión. El problema del tipo 2 es que pasa desapercibido. Ese es el problema. Porque la persona donde va a ir donde ti, donde la oficina del médico, es en la fase de depresión, no en la fase de hipomanía, que es la fase agradable. Porque yo he tenido pacientes que en mi oficina en Puerto Rico me decía bipolares, no me saque de la nota. Ay, señor. No me saque de la nota. Yo que decía, pero ¿y qué es la nota? Doctor, es que cuando yo estoy así, pues yo me siento con mucha energía, bien alegre, hago muchas cosas. Y yo le he preguntado a estos pacientes, cuando tú dices que tú estás en la nota, con sinceridad, todo lo que haces, ¿lo haces bien? No, doctor. Cometo errores, soy impulsivo, impulsiva, cometo errores, después me arrepiento, porque no pienso en las consecuencias. Así que esa nota no es favorable. Así que quiere decir que bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, pues el tipo 2 es difícil y se nos escapa a cualquier psiquiatra, por más experimentado. Te viene con una depresión, comienza con antidepresivo, cuando ese no es el tratamiento. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces diagnosticamos una depresión mayor, unipolar. Por eso necesitamos a la familia que nos diga, no doctor, yo me acuerdo que por 3 o 4 días mi esposa comenzó a tener mucha energía por 4 días. Barría la casa, dormía poco. Entonces te dan un episodio, wow, bingo. Esto es un episodio de hipomanía. Hipomanía más depresión es igual a bipolar tipo 2. Así que hay 2 tipos de bipolar.
Wow, interesante. Si fueras a poner en una oración la diferencia entre manía e hipomanía. Sí. La manía necesita hospitalización porque cae en psicosis. El tipo 2 no necesariamente hay que hospitalizarlo. Inclusive muchos artistas se han declarado bipolares. Creo que hay uno que es el esposo de Kardashian, que es rapero. Él lo dice, yo soy bipolar, pero comete unos errores terribles. Comete unos errores. En Puerto Rico hay varios artistas que lo han dicho. Y estoy en tratamiento, y eso yo lo felicito por eso. Pero bipolar tipo 1, psicosis, hospitalización frecuente, deterioro marcado. Tipo 2 no necesita hospitalización, pero esos mood swing son terribles. También son terribles. No deja de ser en parte disfuncional. Así que y otra cosa que el tipo 2 que quizás discutamos luego es la irritabilidad. En el tipo 2 es bien frecuente irritable. Y de hecho te iba a preguntar, doctor, ¿qué consecuencias tiene la irritabilidad en el paciente bipolar? Wow. La violencia. Salió hace un tiempo atrás un rotativo en un periódico de Puerto Rico. Decía que la violencia era el problema número 1 en Puerto Rico. Y uno se pregunta, ¿cuántos de esos pacientes violentos son bipolares no tratados? Que están ahí. Que ellos no se tratan. Por eso el propósito de nosotros que vamos a televisión con un gran esfuerzo. Pues yo recuerdo que mis cápsulas eran a las 7:30 de la mañana. Yo tenía que estudiar el tema, pero yo lo hacía con el propósito de que la gente pudiera entender en arroz y habichuela cuáles en estas condiciones. Fíjate, yo lo tengo, o lo tiene mi familia, o lo tiene el familiar mío, ahora que me acuerdo. Así que quiere decir que la violencia, no solamente la violencia hacia uno, porque en muchos casos se suicidan bipolares. Robin Williams fue un caso, se cree que Robin Williams era bipolar. Entonces, ¿verdad? No sabemos qué utilizaba, porque muchas veces no utilizan medicamentos para balancear el estado de ánimo y utilizan entonces sustancias ilícitas, cocaína, tratando de buscar, ¿verdad? Cuando están deprimidos, entonces usan cocaína, parelo, etcétera, pero entonces es algo muy ficticio y algo muy deteriorante y no se recupera. Así que quiere decir que la bipolaridad y la violencia hacia uno con suicidio autodestructivo, hacia otros, agrediendo a otros. Yo he tenido casos en mi oficina bipolares que después que se divorciaron me confesaban, si yo hubiera recibido tratamiento quizás no hubiera terminado el divorcio, pero definitivamente estaba tan mal que mi esposa o mi esposo no me aguantó mucho tiempo. Tristemente, la gente, como todavía el tema de la salud mental es un tabú, sobre todo en la cultura hispanoparlante, pues piensan, no, yo no necesito ir muchos le dicen el loquero, todavía, pero es triste que a veces comportamientos donde la persona reconoce ese comportamiento, pero es incapaz de corregirlo, no pide ayuda. Una pregunta, doctor, ¿qué porcentaje, no sé si existe un número al respecto, pero qué porcentaje de la gente o de la población está diagnosticada con este trastorno? Del 2 al 5%. De un 2 al 5% a nivel mundial, que es un número grande, ¿sabes? Del 2 al 5%, y es igual proporción en hombres y en mujeres. Por ejemplo, en la depresión, la mujer se deprime más que el hombre de 2 a 1. Por cada hombre que se deprime, 2 mujeres se deprimen. Pero en la bipolaridad no, la bipolaridad es igual, la igual proporción. 2 al 5% alrededor del mundo tienen una condición bipolar.
no sé si existiría un porcentaje de diferencia entre hipomanía y manía. No. Es bien difícil de poder establecer el bipolar tipo 2. No creo que eso, no he encontrado data sobre el porcentaje de bipolar tipo 2 y 1. Sería sería muy buena, ¿sabes? Posiblemente el tipo 2 sea más que el tipo 1. Llegó el paciente, fue diagnosticado por el profesional. ¿Cómo comenzamos el tratamiento? Interesante, el tratamiento en la bipolaridad son los estabilizadores del estado de ánimo. Son los medicamentos llamados estabilizadores. En la depresión, el tratamiento de elección son los antidepresivos. Pero en la bipolaridad son los estabilizadores. Ahora, ¿quiénes son los estabilizadores? ¿Qué medicamentos? ¿O cuántas familias? Hay 3 grupos de estabilizadores. Número 1, el clásico, el gold standard. El primero que se le dio la indicación para bipolaridad fue el litio. Entonces el litio sigue siendo un gold standard. Pero toma tiempo en hacer su efecto, toma de 3 a 4 semanas. Y hay que tomar niveles de litio. Y los niveles de litio pues en sangre tienen que estar entre 0.8 a 1. Y uno tiene que ir aumentando el litio hasta lograr ese nivel en sangre. Error, inclusive de médicos primarios. Le toman un paciente el nivel de litio bajito, eres bipolar. No, todos nosotros podemos tener el litio bajo. Y eso no significa que seamos bipolar. El litio que se mide es el litio que se toma. O sea, yo tomo, por ejemplo, comenzamos con litio 300 miligramos 3 veces al día y se van tomando al 6º día, se toman los niveles, tiene que estar entre 0.8 a 1. Si está en 0.6, aumentamos 300 más y al 6º día tomamos los niveles de nuevo. O sea, el paciente debe ser bien responsable de ir al laboratorio, pero el litio es muy bueno. Inclusive, si ustedes buscan Google y buscan litio como neuroprotector del cerebro, usted se va a encontrar estudios nuevos que dicen que está previniendo el Alzheimer. Pongan litio como neuroprotector del cerebro en Google y van a ver estudios. ¿Es verdad que ayuda a las personas a no suicidarse? Eso es excelente. Es el único, es que mi esposa sabe ya. Yo creo que cuando yo me muera, mejor le pone el nombre de ella en el diploma y siga. Es antisuicida. El litio es antisuicida. Se han hecho estudios donde previene el suicidio, según estudios, ¿verdad?, serios. Entonces está el litio como primer grupo. Segundo grupo, algunos antiepilépticos que originalmente son indicados para epilepsia y ya pues son estabilizadores. Ejemplo, Depakote. No sé si han escuchado. Depakote es un tremendo estabilizador y a diferencia del litio actúa más rápido, ¿verdad? Mucho más rápido, y depende del peso. Por ejemplo, si una persona pesa 170 libras, le añado un 0 al 170, serían 1700 miligramos de Depakote. Y vienen de 500, pues usted puede empezar con 2 o con 3, que son 1500, y usted va a ver una respuesta rápido de estabilización. El diario, sí. Diario se le da, si es 170, 1700, se le puede dar, ¿verdad? Yo comienzo suave, yo comienzo con 1000, 2 de 500, lo evalúo rápido, y si le falta, pues entonces lo aumento un poquito más el Depakote y tomo niveles de ácido valproico, que es lo que es en el Depakote. Otro que es muy bueno se llama Lamictal, antiepiléptico, muy bueno, Lamictal o la motripnina. Es muy bueno. Hay que tener cuidado con algo que se llama el síndrome de Steven-Johnson,
que puede dar una erupción en la piel letal, pero eso produce cuando tituro el medicamento bien rápido. Si lo digo como dice el manufacturero, una de 25 miligramos por 2 semanas, 2 de 25 la tercera y cuarta semana, 100 la quinta semana. Si yo lo hago así, yo nunca he visto un caso de síndrome de Steven Johnson. Es bastante seguro. Así que algunos antiepilépticos. Y el tercer grupo, los antipsicóticos atípicos, que originalmente son los nuevos, antipsicóticos nuevos, que eran originalmente indicados para esquizofrenia, ya son estabilizadores del ánimo. Así que cuando uno comienza con un paciente bipolar y uno establece un estabilizador del ánimo, muchas veces con un estabilizador es suficiente, muchas veces no es suficiente. Hay que añadir 2 o 3 estabilizadores. Doctor, pero entonces la pregunta, ¿se pueden indicar antidepresivos? Hay escuelas que dicen que no, hay otras que dicen que sí. Yo estoy de acuerdo de indicar antidepresivos junto con el estabilizador. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente bipolar, que es otra cosa, viene a mi oficina una persona bipolar, no le he diagnosticado bipolar, y le doy un antidepresivo, no le ayuda. Le doy otro antidepresivo, no le ayuda. Le doy un tercero, no le ayuda. Algo tiene que decirme, ¿tendrá una depresión mayor, unipolar o será bipolar? Entonces ahí yo le hago la pregunta, ¿tienes pensamientos rápidos? Ay, doctor, todo el tiempo. Por la noche, mi mente no para. Ese es un síntoma bien frecuente. Los pensamientos rápidos que no se detienen. Así que quiere decir que los estabilizadores es el medicamento clave. Mire esto de esta manera. Esto es como la diabetes y la hipertensión. Yo, que he estado 20 y pico de años en psiquiatría viendo pacientes, yo he visto la recuperación de los pacientes. Y yo creo que la medicina, pastor, y usted me corrige, es de Dios. ¿Usted cree eso, pastor? Es de Dios. Porque todo lo bueno, si yo le doy un tratamiento a una persona y esa persona se torna funcional, yo creo que eso es de Dios. Claro. Daniel dice que Dios le da ciencia a los entendidos, o sea, Dios le da inteligencia a los que estudian ciencia. Bipolaridad. ¿Qué edad puede ser? ¿A qué edad se presentan los primeros síntomas? Wow, esa es otra pregunta excelente. La bipolaridad penoso comienza en la adolescencia. En la adolescencia. Estamos hablando de si yo tengo pacientes bipolares, yo tengo 100 pacientes bipolares. 60 de ellos empezaron antes de los 18 años de edad. Y pasa desapercibido. Y lo dice cómo comienza. ¿Cómo comienza? Puede empezar con un episodio de depresión mayor. Esa puede ser la antesala. Pues yo tengo una nena de 10 años en mi clínica, de 10 años con depresión mayor. Pero entonces la nena la tiene su abuela, no sé si es paterna o materna. Pero cuando yo exploro a la mamá, que es adicta, tiene cambios de ánimo. O sea que esa nena hay que estar vigilando que no sea un primer episodio de depresión y luego desarrolle una fase de manía. Y hay que tratarlo, y hay que tratar a estos niños, si tienen depresión, llévelo a un profesional que lo evalúe. Ojalá que sea cristiano el profesional, sería mucho mejor. Mucho mejor. Pero que lo evalúe y que comience con tratamiento. Como dice el pastor, o sea, la creencia, ese mito del que va al psiquiatra está loco. Nosotros no hablamos en términos de locura. Yo estaba diciendo eso la semana pasada. Lo más que se asemeja a la locura es la psicosis.
y hay personas que están